Listo. Entonces, como acabamos de grabar, vamos a repasar. Cuando queremos medir una señal física, necesitamos un sensor. La señal física podría ser cualquier variable física, intensidad de luz, fuerza, presión, curvatura, temperatura o el flujo de cualquier cosa. ¿Cómo hacemos para medir esa señal física? Bueno, ya dijimos que con un sensor. ¿Y qué tiene el sensor por dentro? Tiene algo que se llama transductor, que es el elemento que es capaz de convertir la variable física en una variable eléctrica. Un ejemplo de esto sería un fotodiodo, que es un elemento que recibe luz y genera una corriente eléctrica. Entonces, ese es el transductor. Vean que esa corriente eléctrica no hemos dicho si es lineal a la señal a medir, no sabemos si es muy pequeña o es muy grande, solamente el puro elemento que convierte la variable física en la variable eléctrica. Ok, esa variable eléctrica puede ser corriente, puede ser tensión o puede ser resistencia. Listo. Ahora, una vez que yo ya tengo la variable eléctrica, por eso estamos dentro del sensor, necesitamos acondicionar la señal. ¿Qué significa acondicionar la señal? De cierta manera significa amplificarla. Amplificarla para que sea información utilizable, porque ya hemos visto, o al menos hemos estudiado en electrónica 1 y hasta el momento en electrónica 2, que muchas veces las señales que provienen de los sensores son señales que tienen una magnitud muy baja. Por ejemplo, una guitarra. Hemos dicho que una guitarra, de cierta manera, podemos pensar que es un transductor. Convierte la vibración de las cuerdas en una corriente eléctrica. Podría pensar que es un transductor. Está convirtiendo una variable física en una variable eléctrica. Esa variable eléctrica es proporcional a la frecuencia de la música, sí, pero es una señal muy pequeña, del rango de los milivolts. Entonces significa que necesitamos acondicionar la señal, hacerla del rango de los volts para que después esa información sea utilizable, es decir, ya podamos ponerlo en un parlante y hacerlo sonar. Lo mismo pasa con un sensor de temperatura. El elemento que convierte la temperatura a una variable eléctrica puede ser ya sea un RTD, se le llama a un elemento que cambia su resistencia dependiendo de la temperatura, podría ser un termistor, que es un elemento semiconductor que cambia su resistencia dependiendo de la temperatura, o podría ser una termocupla, que genera una tensión eléctrica dependiendo de la temperatura. Los tres elementos cambian la temperatura a una señal eléctrica, tensión eléctrica o resistencia. Pero esa señal que genera la termocupla o esos cambios en la resistencia son tan pequeños que necesitamos acondicionar la señal, ya sea amplificarla o acondicionar puede significar eh, convertirla en información utilizable de alguna manera. Entonces vean que el sensor no solo es medir y convertir la señal en algo que sirva para mí. Esa información utilizable ya entrará a un circuito lógico, entrará a una pantalla donde a mí me muestre el valor, en fin, ya esa información utilizable yo ya puedo hacerme, si yo quiero, con una vara con Arduino y pongo una pantallita y ya puedo ver la temperatura, o agarro esa señal y la meto en un circuito de control, entonces si esa señal sobrepasa cierto valor, como habíamos visto, si esa tensión es tenemos una referencia en un comparador y esa entrada supera ese valor, que active algo, en fin, ya información utilizable la podemos usar para lo que sea, pero para poderlo utilizar necesitamos un transductor para convertirlo a eléctrico y luego eléctrico acondicionarlo. Que acondicionarlo la mayoría de las veces significa amplificarlo. Entonces es el proceso de los sensores. Yo les había dicho muy al inicio del curso que los amplificadores operacionales van perdiendo cada vez más fuerza, o sea, cada vez son tecnología más vieja. Pero hay cosas que simplemente no se pueden dejar de hacer con electrónica analógica. Y una de ellas son los sensores. Porque de aquí en adelante lo podríamos con un convertidor de analógico a digital ya introducirlo en un sistema lógico digital. Pero no hay manera sin toda esta etapa del sensor que pues una computadora puede entender una variable física, como entiende que ahí le estamos aplicando una fuerza de 15 newtons, como sabe una computadora que solo piensa en unos y ceros, que tiene 15 newtons. Bueno, siempre, para poder pasar del mundo
analógico al mundo digital, vamos a necesitar elementos analógicos, como por ejemplo nuestros amplificadores operacionales. O sea, este nicho de transductores, de sensores, de acondicionar señales, es el, digamos, donde hoy en día el amplificador tiene su mayor uso y tal vez diríamos su uso más importante, porque si no acondicionáramos las señales, las computadoras nunca podrían leer ciertos sensores. Entonces, si no acondicionamos la señal, de nada me sirve mucha electrónica digital, de nada me sirve poder buscar en internet, Google, si a la hora de yo hacer un experimento no puedo medir una temperatura y no puedo reportarle a algún software que esa temperatura es tanto en tiempo real. Imagínense un equipo médico. Un equipo médico utiliza, por ejemplo, el de ultrasonido, cuando le hacen ultrasonido a pues una mujer embarazada, utilizan un transductor ultrasónico, convierte las señales de ultrasonido en señales eléctricas. Esas señales eléctricas se convierten a mundo digital y en el mundo digital creamos una imagen. Así funciona el ultrasonido. Imagínense que no tuviéramos el sensor ultrasónico, es decir, no tuviéramos esa conversión de ondas de ultrasonido a ondas eléctricas. No podríamos nunca ver las imágenes de ultrasonido. Entonces, para que se den una idea más de por qué mundo analógico sigue siendo tan importante, porque la electrónica analógica tiene un nicho muy fuerte y es en los sensores. Ok, ¿qué tipos de transductores tenemos? Muchos. Tenemos desde este amigo, que es un fototransistor, desde este amigo, que es una termocupla. Aquí él siente la temperatura y aquí él da un más y un menos, es decir, él entrega una tensión eléctrica. Este fototransistor, si le llega luz aquí, él emite una corriente eléctrica en esta dirección. Luego tenemos este sensor que sería, este transductor que sería un transductor lineal. Es decir, si esto se mueve, la resistencia entre dos terminales aquí cambia. Si esto se mueve a la izquierda o a la derecha, esa resistencia cambia. Entonces me puede dar una idea de cómo me estoy moviendo sobre un plano lineal. Por eso es un transductor lineal. Convierte posición en resistencia. O incluso podría ya, si está más completo, a convertirlo a una tensión. Tenemos este otro por aquí, que es un sensor de presión. Según la presión que entre por aquí, así va a ser la corriente eléctrica que uno pueda en alguno de estos nodos. Me parece que por aquí atrás tiene los nodos. Tiene los 4 pines, ¿lo ven? 1, 2, 3, 4. Tiene 4 pines donde el 4 es tierra, el 3 no se conecta y el 2 es la salida. Entonces tiene 4 pines así, 1, 2, 3, 4, donde de aquí a aquí es la tensión. Es decir, él entrega una tensión dependiendo de la presión que le entre a mi sensor de presión. Y por último tenemos, bueno, o nuestro transductor de presión, mejor dicho. Y por último tenemos esto que se llama una galga. Una galga es un elemento que si yo lo estiro hacia allá, lo agarro aquí, lo estiro y dejo esta parte fija, esto se estira y si esto se estira, su resistencia cambia. Su resistencia cambia. Entonces, una vez más, convirtió fuerza, que sería la variable que hace estirar el elemento, a una variable eléctrica, resistencia. Se convirtió luz en corriente, se convirtió presión en tensión eléctrica, se convirtió temperatura en tensión eléctrica y convirtió una posición lineal en tensión eléctrica o resistencia. Interesante estos elementos. Son elementos ya que funcionan bajo ciertos principios físicos, ¿verdad? Entonces no nos vamos a meter de lleno de qué principios físicos son los que permiten esa conversión, solo sabemos que están esos elementos que logran hacer eso. Entonces vamos a estudiar uno en específico. Vamos a estudiar este como ejemplo, la galga. Porque es tal vez el más extraño. Como les dije, se suele ver durante la carrera. Es bastante sencillo también. Todos los demás son sencillos. Entonces veamos galga que puede ser como el más extraño. Entonces, ¿cómo funciona la galga? Bueno, si se le aplica una fuerza, él cambia su valor de resistencia. ¿Por qué? Bueno, porque esta sería la galga, ese material, con cierta resistencia estándar. Es decir, él ya vale, no sé, 50 ohms
en esta posición, que sería sin estirar y sin comprimir. Si yo lo comprimo, recuerdo la fórmula de la resistencia de un material, es igual a la conductividad por el largo entre el área. Entonces, si el largo se reduce, la resistencia se reduce. Entonces, aquí tendríamos un cambio en la resistencia. Entonces, la nueva resistencia, cuando yo apliqué una fuerza y lo encogí, sería la resistencia estándar menos el cambio en esa resistencia, que este cambio va a depender de cuánta fuerza yo haga. O puede ser al revés, que yo estire la galga. Como estiro la galga, el L se hace más grande. Si el L se hace más grande, la resistencia se hace más grande. Y por lo tanto, la resistencia a la galga estirada va a ser la resistencia estándar más el delta R, que sería lo que ganamos al estirarlo. Entonces, el fabricante nos suele dar ciertos valores. Entre estos que nos suele dar pues valores que sean propios de ese transductor, es decir, de cómo este elemento va a convertir eso en una señal o una variable eléctrica. Entonces nos puede dar información desde el factor de Galga, que vendría a ser este factor de Galga, que viene a ser el cambio en la resistencia entre la resistencia estándar, ser sin estirar, sobre este valor E. Que este valor E es la relación que existe entre el cambio en la distancia sobre la distancia. Bueno, aquí lo tengo. Sobre la distancia estándar. Es decir, este vale L y si lo estiro, este delta L que lo estiré entre el L sería pues ese factor E. ¿Para qué me sirve ese factor L? Porque vea que aquí está mi factor de Galga. Entonces, esto nos puede ayudar para saber cuánto es ese delta R dependiendo de cuánto lo estoy estirando. Eso de manera teórica. Obviamente en la vida real, pues si yo lo estiro, me diría con un multímetro y digo, mira, la resistencia aumentó tanto, significa que estoy aplicando tanta fuerza. Eso es lo que quiere ayudarnos. Ese factor de Galga. Ese factor de Galga va dado, factor va dado por el fabricante. Lo ven en esta hoja de datos que tiene muchos datos. Pues está ese factor de Galga, que es un 2 más o menos un 5% de tolerancia, ¿verdad? Porque ningún elemento de medición es absoluto. Todos tienen que tener su tolerancia si están debidamente calibrados. Y pues en fin, lo que quiero dar a entender con esta tabla de datos es que dependiendo del transductor, así van a ser sus datos importantes. En este caso, los datos importantes de la galga fue el factor de galga, por ejemplo, la fatiga, que quiere decir cuántas veces lo puedo estirar y comprimir antes de que se destruya. Por ejemplo, pueden ser más de 10.000 ciclos antes de que se destruya. 10.000 ciclos de estirar y comprimir. O sea, eso es para dar una idea de su vida útil, ¿verdad? De nada nos sirve diseñar un sensor de temperatura que va a ir en el volcán Arenal si ese sensor de temperatura solo dura 2 horas funcionando, ¿verdad? Si más bien necesito tomar datos durante todo un año de cómo se comporta la temperatura en el volcán Arenal. Entonces, es importante conocer los valores máximos de ese transductor. Así, cuando yo haga mi sensor, sé que sirve para la aplicación, ¿verdad? Como todo en electrónica 2, depende de la aplicación. Y luego también tenemos, pues, cómo cambia la galga dependiendo del material que esté hecho. Partes por millón significa esto, ppm. O sea, cuánto cambia según la temperatura. Entonces, si recordamos ciertos principios físicos, esta distancia L con esa resistencia R estándar se cumple solo para cierta temperatura. ¿Lo ven? 23 grados, que es la temperatura de referencia. Si yo cambio esa temperatura, esa resistencia y ese largo va a cambiar en 11 partes por millón por grados Celsius. Entonces, para que nos den una idea de que, una vez más, dependiendo de la aplicación, no es lo mismo que trabajemos una galga en Limón a plena hora pico, aquí una galga en Tierra Blanca de Cartago a plena hora pico. O sea, no es lo mismo la intensidad de radiación que tenemos, no sé, a las 4 de la tarde en Limón que a las 4 de la tarde en Tierra Blanca, ¿verdad? Tierra Blanca es más frío y casi no pega, pues, como mucha intensidad luminosa. En fin, una vez más, propiamente esta
diapositiva está para recordarles que cada transductor tiene sus propias características y por lo tanto, dependiendo del sensor que estemos estudiando o fabricando, así serán las características que hay que estudiar de su transductor. En el caso de la galga, como era un elemento mecánico, lo ven, la mayoría de sus variables son mecánicas. Ok, entonces ya tenemos el elemento que convierte fuerza en resistencia. Ok, ¿y ahora qué hacemos con esta resistencia, verdad? ¿Cómo hacemos para obtener un valor de la fuerza? Porque solo tengo la resistencia. ¿Cómo funciona? Vamos a siempre estar midiendo la carga con un multímetro. Y eso no suena como un sensor muy pro, ¿verdad? Suena como algo muy hechizo. Entonces, ¿qué hacemos para poder convertir o de alguna manera pasar a tener una medición de esa fuerza? Ok, entonces lo que vamos a hacer es hacer esto que se llama un puente de Wheatstone. El puente tiene varias características importantes. El puente es solo este conjunto de resistencias, donde esta última resistencia, que está aquí, es la galga. Puede funcionar para la galga, así como podría funcionar para cualquier otro transductor que se convierta en resistencia. ¿Cuál es la idea del puente? Que la idea del puente es que estas resistencias siempre las vamos a diseñar iguales. Siempre. Siempre van a valer R. No vamos a intentar buscar otro valor. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que nuestro sistema sea desbalanceado. Cuando yo hago mediciones y tengo un sensor, la medición es lo primordial. Esa es mi prioridad. Entonces yo no quiero por simplemente elegir valores aquí random, porque no supe qué elegir, cambie mis mediciones, porque cambiar la medición significa un montón de problemas. Imagínense que ustedes fueran a comprar tomates ahí al mercado y ustedes pusieran 2 tomates y el verdurero les dijera, ok, 2 tomates, 8 kilos de tomates, son 6,000. Y ustedes dirían, pucha, pero ¿cómo? Dos tomates son 8 kilos y vuelven a poner los otros 2 tomates, otra vez otros 2 tomates y a 7,5 kilos. Y ustedes dirían, jamás 2 tomates jamás pueden pesar 7,5 kilos. Entonces ahí la razón de por qué es tan importante la medición cuando fabricamos un sensor, porque a la hora de la vida real, si utilizamos un sensor y está mal, o sea, si medimos mal, el afectado en nuestra economía, pensando en el mundo económico, va a ser el cliente y se va a beneficiar el que vende. O puede ser al revés, que su pesa esté mal, ponga 2 tomates y le dé 100 gramos, cuando en realidad tal vez 2 tomates son alrededor de 700 gramos. Entonces también saldría perdiendo el vendedor. Entonces es un juego de llegar a un acuerdo entre el que ofrece y el que compra. Entonces no puede estar ese sensor mal simplemente, ¿verdad? Porque si no alguien se va a ver beneficiado. Y por eso es ahí la corrupción de muchos gasolineras. Imagínense las gasolineras. Travesean su sistema de entregar gasolina. Él tiene un sensor que dice cuánta gasolina está pasando, cuánto flujo de gasolina está pasando por ahí, ¿verdad? Si ese sensor está atravesado y logra echar un colón menos a cada persona que eche gasolina, con 1 millón de personas que pasen por esa gasolinera, ya ilícitamente la gasolinera se hizo 1 millón de colones más rica, ilícitamente, porque está gorreándose a toda la gente con un colón. Y ustedes dirán, un colón. Tienen que pasar 1 millón de personas por una gasolinera. Ustedes no saben la cantidad de gente que pasa por una gasolinera al día. Tal vez no pase 1 millón de personas en un día, pero sí alrededor de, no sé, habría que preguntarle a alguien que vende gasolina, pero estoy seguro que con la cantidad de carros que hay en Costa Rica, porque nadie se quiere bajar de su propio carro, ni nadie quiere usar transporte público, menos con COVID, ¿cuántos carros hay en Costa Rica? Ahora, hay familias que hasta tienen varios carros y son prácticamente que un carro por persona. Entonces, imagínense cuánto se vuelven ricos los dueños de gasolineras con travesear un poquito su máquina, lo cual es ilegal, pero para que se den una idea de lo valioso que es poder medir correctamente. Entonces, volviendo a nuestro puente de Wheatstone, hacemos que todas estas R's valgan lo mismo y valgan lo mismo que la R de la galga sin fuerza. Es decir, la R estándar. Si hacemos eso, si hacemos que todas esas R's valgan lo mismo, vean esto de aquí. Si hacemos que todas esas R's valgan lo mismo y aquí tenemos tierra,
vean cuánta tensión tenemos aquí. Este es V1 y este es V2. Entonces tengo 7 volts. Vengo por este lado, tengo una malla de R, R. ¿Ok? Entonces aquí en V2 tengo algo así. Aquí tengo los 7 volts. Aquí tengo la R de la galga. Aquí tengo V2. Aquí tengo el otro R, que vale lo mismo, y tierra. Si hago este divisor de tensión, V2 vale 3,5 volts. Listo. Si hago la otra malla, esta de aquí, sería R, aquí iría V1, aquí iría R, y como todas estas R son iguales, este V1 también vale 3,5 volts. Eso quiere decir que cuando F es igual a 0 newtons, es decir, no hay fuerza aplicada sobre la galga, V2 menos V1 es igual a 0. Es decir, esto de aquí lo que vamos a llamar Vout. Entonces ven qué interesante este sistema del puente Wheatstone. Cuando no hay fuerza en la galga, mi salida es 0. ¿Ok? Chivísima. Ahora, pensemos que jalo la galga. Como la hice más grande, este es R más un delta R. Ahora, entonces, cuando F es igual a F positivo en newtons, es decir, jalé la galga, esto implica que R de la galga ahora es igual al R más un delta R, como acabamos de estudiar. Voy a suponer que la galga, sus valores máximos, delta R máximo, es igual a más o menos 20 ohms. Es decir, que lo más que puedo estirar la galga es que llegue a 20 ohms y lo más que puedo comprimir la galga es que sean menos 20 ohms. Y la galga debe decir, ok, este R máximo se logra cuando la fuerza sea igual a 15 newtons. Y cuando la fuerza sea igual a menos 15 newtons, tenemos menos 20 ohms. Y aquí tenemos más 20 ohms. Ok, ¿se entiende eso? Cuando se estira la galga, tenemos la resistencia de la galga estándar, R, más 20 ohms. Y cuando se comprime la galga, tenemos la resistencia de la galga estándar, menos 20 ohms. ¿Ok? Entonces vamos a, sabiendo eso, a analizar este caso. Y vamos a decir que R de la galga estándar, vamos a ponerlo solo como R, va a valer 350. ohms. Y vamos a ponerle que esto cambia a 21 ohms, solamente para que sea igual que el ejemplo que tengo en el cuaderno. 21 ohms, 21 ohms, 21 ohms. Entonces, si R vale 350, cuando nadie está puesto, nadie ha estirado la carga ni la ha comprimido, elijo todas estas R's iguales, 350, para hacer el sistema equilibrado y que cuando la fuerza sea 0, mi Vout sea 0. Okay. Ahora, cuando la fuerza es máxima, voy a ponerle F max, fuerza es igual a F max positiva. La R de la galga sería esto, que sería igual a 371 ohms. Ok, si vuelvo a hacer lo mismo, ahora este vale R más un delta R, este sigue valiendo R, y esta malla de este lado no se cambia, esta es R y esta es R. Entonces esto de aquí siguen siendo 3,5 volts. Aquí están los 7 volts y aquí están los 7 volts. Ahora, ¿cuánto es esto? Hay que hacer ese divisor de tensión. Sería R sobre R más delta R. Entonces sería 350 sobre 350 más 350 más 21 por 7. Esta tensión de aquí es 3,4 volts aproximadamente.
Eso quiere decir que cuando la fuerza es máxima positivo, es decir, estirando la galga, V out es igual a V2 menos V1 y eso sería igual a 0,1 volt. ¿Ven qué interesante? Ahora, cuando la galga está estirada, cambió la resistencia y gracias a mi puente de Whetstone, esa resistencia, ese cambio en la resistencia lo pude reflejar como una tensión en la salida. Sería así, menos 0,1 volt. Buenísimo. Ahora hagamos el otro caso. Cuando la fuerza va a ser la fuerza invertida máxima en newtons. Es decir, el R de la galga va a ser igual al R más un delta R. Y eso sería igual, menos un delta R. Que ahora más bien estoy comprimiendo. Ok, menos un delta R. Listo, eso sería 350 menos 21 son 329. Si vuelvo a hacer el divisor de tensión, ahora con R menos delta R, esta malla se queda exactamente igual, ¿verdad? Porque esta no se vio afectada. Está V1. Este V1 sigue siendo 3,5 volts. Y este V2 ahora sería 350 entre 350 más 350 menos 21 por 7. Esto sería 3,6 volts. Es decir, V out sería igual a V2 menos V1 es igual a 0,1 volt. Es decir, resumiendo lo que acabamos de aprender, cuando la galga la estiro, hubo un cambio en su variable eléctrica debido a un cambio en la variable física que estamos intentando medir. Ese cambio en la resistencia provocó que este puente Whetstone se desequilibrara y cuando yo lo estiro, tengo menos 0,1 volt en la salida. Y cuando yo lo comprimo, tengo 0,1 volt en la salida. Este es buenísimo porque el sistema es súper lineal. ¿Lo ven? Estamos moviéndonos la salida entre menos 0,1 a 0,1 volt. Y en el medio van a estar todos los valores intermedios con los que yo varíe esta resistencia, ya que no lo jale al máximo, sino que lo jale un poquito. Entonces, partiendo de eso, finalmente tenemos que si R es igual a 350 y delta R máximo es igual a más o menos 21 ohms, V out se mueve entre 0,1 volt y menos 0,1 volt. Ok. Detalles importantes a notar en este aumento. Vean que esta tensión es muy pequeña, o sea, va desde 100 milivolts, desde menos 100 milivolts a 100 milivolts. Entonces es algo muy, muy pequeño. ¿Qué necesitamos cuando tenemos algo muy, muy pequeño? Nos toca más que amplificarlo. Entonces, si lo vamos a amplificar, ¡tarán!, le vamos a poner esos dos buffers primero. ¿Por qué le vamos a poner esos dos buffers? Porque ¿qué pasa si yo pongo una carga directamente aquí? Imagínense que yo pongo aquí un RL. Y que este RL está modificándome este circuito, porque anteriormente nosotros decíamos, bueno, por aquí la corriente es 0 y aquí es 0 porque era un abierto. Pero si yo ya pongo un RL, esta corriente ya no es 0, ¿verdad? Si no, habría una corriente que fluye por aquí. Y dependiendo de cómo sea ese R, L y cómo sean estas R's, pues todo mi análisis anterior puede irse al carajo y no servir de nada. Entonces, ¿por qué no pegamos la carga directamente ahí? Uno, porque es un valor más bajo. Y dos, por una copla de impedancias. Entonces, lo más obvio que se me ocurre hacer con lo que hemos aprendido hasta el momento es ponerle unos buffers. Porque se acuerdan que hacían los buffers, repetir la señal. Es decir, este V2' es lo mismo que este V2, este V1' es lo mismo que este V1, pero como aquí hay una impedancia infinita, por aquí no entra corriente. Y por aquí no entra corriente. Eso quiere decir que mi sistema no se ve modificado cuando yo pongo estos buffers. Y ahora sí, aquí tengo la polaridad y aquí yo sí podría poner una carga. Y poder tener, sin modificar, que esa carga no modifique lo que está en mi puente.
chivísima. Ya vimos cómo los buffers salvaron el día. Una vez más, amplificadores operacionales. Pero igual, no sé, tenemos el mismo problema. Ya pudimos poder conectar algo a este puente de Whetstone con los buffers, gracias a los buffers. Y ya pudimos poner esta tensión. Pero es una tensión que va desde menos 0,1 volt a 1 volt, a 0,1 volt, perdón. Desde menos 100 miliamperes a 100 miliamperes. Perdón, ando mezcladísimo. Desde los menos 100 milivolts a los 100 milivolts. Ahí está. Es una tensión sumamente baja. Entonces, tal vez no me sirve entregarla a una carga porque o se me cae la tensión si el camino es muy largo o simplemente pues es demasiado baja para distinguir valores intermedios, porque imagínense que no estirar a la galga al máximo, o sea, no aplicar a 5 newtons, sino 7,5 newtons. Eso sería 0,05 volts, o sea, se haría aún más difícil de trabajar con los valores intermedios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, amplificarlo, ya lo he dicho varias veces. Ahora que tenemos los buffers y no modificamos la señal de entrada, vamos a amplificar este amigo y le vamos a poner ese amplificador restador. ¿Para qué? Para que la tensión que haya de VO a tierra sea V2' menos V1'. Hagamos el análisis. Aquí en V más tenemos V más sería igual al divisor de tensión de R1 sobre R1 más R2, V1'. Y de este otro lado tenemos V2', tenemos que V menos sería igual a V2' por R1 sobre R1 más R2 más R2VO sobre R1 más R2 por superposición, ¿verdad? Haciendo esta fuente que es V2 y esta fuente que está aquí adentro, que es VOUT. Entonces hice superposición con los dos, lo mismo que hemos hecho en las clases anteriores. Y ahora, como ven, aquí hay retroalimentación negativa. Entonces, sin mucho pensarlo, por cortocircuito virtual, V más se parece a V menos, y por lo tanto tendríamos R1 V1' sobre R1 más R2 es igual a R1 V2' sobre R1 más R2 más R2 VO sobre R1 más R2. Y despejando la salida, aquí tendríamos que VO sería igual a menos R1 sobre R2, V2 menos V1. Así. Que lo que hice fue cancelar todo el denominador, enviar este V2 al otro lado, entra con menos, y luego ese menos lo saqué a factor común para que me quede V2 menos V1, que es lo mismo que siempre hemos tenido aquí. V2' menos V1'. Para que siempre me quede en la misma forma, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, listo, 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 listo. Vamos a ver si lo hice bien. Solo para confirmar. Ok, sí. Sí, sí. Dejémoslo así. Entonces tenemos eso, sí. R1 sobre R2. Entonces, buenísimo, ya lo podemos amplificar, porque según lo que hemos aprendido, si yo elijo R1 y R2, pues puedo elegir la ganancia. Es decir, que si yo elijo R1 10 veces, R2 tendría una ganancia 10 veces. Es decir, pasaríamos de una salida que va desde menos 100 milivolts a 100 milivolts, la pasaríamos a una señal que iría de 1 volt a de menos 1 volt a 1 volt, o la podríamos pasar haciendo una ganancia de 100 de que vaya de menos 10 volts a 10 volts, lo cual ya son rangos un poco más trabajables, porque entonces ya si tuviéramos la mitad de la fuerza, ya no tendríamos 0,05 volts, tendríamos 0,5 volts o 5 volts. Entonces, ¿me entienden? Son rangos más trabajables, es decir, puedo tener una expansión de la escala y verla con mucho mayor cuidado, ¿verdad? Que solo ver valores muy pequeños ahí con lupa, a ver cuánto se cambió un solo valor, y además no es tan bueno trabajar con valores pequeños porque si se mete un ruido, el ruido se podría
pues se podría confundir con el valor censado. En fin, necesito un valor alto. Entonces, ustedes dicen, ok, profe, tranquilo, ya lo tenemos solucionado, hemos estudiado toda la semana pasada las clases y usted nada más hace R1 igual 100K y R2 igual 1K. Y yo les digo, ok, hagamos eso. Este R1 tiene que ser 100K y este R2 tiene que ser 10K, 1K, para tener una ganancia de 10. Entonces, como este también es R2, este también tiene que ser 100K y este también tiene que ser 1K. Y listo. Si hacemos eso, la salida VO ya puede variar entre menos 10 volts a 10 volts. Y ustedes dicen, listo, profe, ya lo tenemos. Y yo les digo, ok, su análisis no está mal, pero es un análisis demasiado teórico. Porque ¿qué pasa en la vida real? En la vida real, usted puede encontrar dos resistencias de 100K exactamente iguales. Y yo les digo, está difícil, ¿verdad? Dependerá de su tolerancia. O sea, la última banda que tienen los resistores, ¿verdad? La última banda que es plateada, dorada, o hay incluso unos de mayor precio y mayor calidad, que sus bandas son moradas y grises, y estamos hablando de tolerancias menores al 1%. En una plateada me parece que es del 10% y en una dorada me parece que es del 5%. Y ahorita le estoy bateando un poquito los valores a mi memoria, pero andan como por ahí. ¿Qué quiere decir una tolerancia de un 5%? Bueno, que esta resistencia vale 10K más menos un 5%. Y el fabricante le dice, ¿cuánto? ¿Cuánto es exacto? No sé, porque por fábrica no puedo medir todas las que fabrico, pero sí le puedo asegurar que todas andan por este valor. Si usted compra una de 100K, de fijo anda por 100K más menos 5%. Es decir, puede ser 99,5K. Vamos a ver, el 5% de esto es, el 10% son 10K, el 5% serían 5K. Sí, 99,5K. O podría ser 105K. O un valor en medio de ellos. Eso es lo que le dice a uno el fabricante de resistores. Entonces, si solo esta resistencia, por ese tema de tolerancia, ya no puede ser igual a esta resistencia, ni esta resistencia puede ser igual a esta resistencia, esto realmente no se cumple. Es decir, que voy a hacer un sistema un poco no lineal, porque no va a ser lo mismo que se amplifique V1 a lo mismo que se vaya a amplificar V2. Es decir, tanto que me cuidé en el puente de Wheatstone para mantener todo como uniforme, para que a la hora de amplificarlo se me desbalancee. O sea, V2 se haga más grande que V1 y por lo tanto este V-out no sea el verdadero, no sea la medición verdadera. Entonces uno, ok, funciona. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, lo que tenemos que hacer es simplemente en instrumentación utilizar los resistores con la menor tolerancia posible. Es decir, si pudiéramos obtener resistores de este tipo de una tolerancia de 0,1%, entonces sería genial, porque 0,1% ya sí son cambios demasiado pequeños, que obviamente siempre puede existir un error, pero yo voy a haber minimizado al máximo ese error. Entonces, moraleja de esta historia, hay que escoger que estos resistores tengan la tolerancia más baja posible, para así que el sensor sea lo más verdadero, que diga la menor cantidad de mentiras a la hora de medir. Eso es lo que queremos. Listo. Entonces ustedes dirían, ok, ya tenemos una salida de menos 10 a 10 volts, que cuando tenemos menos 10 volts, significa que estamos aplicando una fuerza, jalándolo, una fuerza de 15 newtons, y cuando tenemos 10 volts, estoy comprimiéndolo con una fuerza de 10 newtons, y linealmente en el medio de ellos. O sea que si tenemos, digamos, 5 volts, significa que estoy empujándolo a la mitad de su valor máximo. Eso es lo que significa. Ok, listo. Entonces ya sabemos que como esta es la entrada, que viene desde la medida de la fuerza, la salida va a ser eso. De menos 10 a 10. Buenísimo, lo logramos. Bueno, ¿y qué pasa si tal vez una ganancia de 100 veces no sea lo que yo necesito para ese sensor? ¿O qué tal si yo cuando hago la calibración me doy cuenta que por más que jugué con estas resistencias, de ahí al final no me quedó
la ganancia como yo quería. ¿Qué hago entonces? ¿O qué pasa si yo quisiera una ganancia variable? Es decir, yo no quisiera que fuera 100 siempre, sino que yo con un potenciómetro pudiera cambiar esa ganancia, que es lo que hace uno en muchos sensores, poder cambiar su ganancia, para que así cuando lo calibren y se den cuenta que está malo, hay que decir, ok, para que esté bueno hay que subirle un poquito más la ganancia, solo un poquito, a ojo, a medición, a calibración se llama eso. Comparando un medidor verdadero versus el medidor que fabricamos, vemos en cuánto se diferencian y yo manipulo la ganancia, le hago una corrección ahí para que se comporte igual que con el que estoy comparando. Entonces, eso significa un sensor calibrado, que se comporte igual que uno con el que yo lo comparé. Entonces, yo necesito variar la ganancia. Entonces, ¿dónde pongo el potenciómetro? Aquí. Aquí pongo la resistencia variable. Aquí pongo el potenciómetro. Ok. Pero recuerden, si yo cambio R1, tengo que cambiar también este R1. Entonces, ¿qué hago? Pongo otro potenciómetro aquí. Y cuando le doy vuelta a este, le tengo que dar vuelta a este con la misma cantidad de grados para que siempre se cumpla esta ecuación y para que pueda yo tener la ganancia variable. Bueno, la respuesta es no, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque imagínense, queríamos que este resistencia tuviera la tolerancia muy, muy baja para que fuera igual a este. De si yo ya le pongo potenciómetros, la tolerancia me la pasé por donde yo quise, porque al final, de ya, pues, si yo muevo uno y muevo el otro, de pues me va a costar mucho que moviendo dos perillas diferentes queden en el mismo valor, empezando porque los potenciómetros también van a tener su propia tolerancia, su propio nivel, por decirlo así, tal vez no tolerancia, sino su propio rango de cambio. No es lo mismo media vuelta para un potenciómetro que para otro diferente media vuelta. Entonces, la moraleja de esto es que no puedo poner potenciómetros ahí, porque esas dos resistencias tienen que ser iguales y punto, para que funcione esto. Entonces, si no puedo poner los potenciómetros ahí, ¿dónde los pongo para yo tener una ganancia variable? Porque yo quiero y sigo teniendo ganas de tener una ganancia variable, ya sea por lo que sea la aplicación o porque necesito después calibrarlo, que le puedan hacer una corrección. Entonces, como no le podemos poner los potenciómetros aquí, ¿dónde se los vamos a poner? Entonces, vamos a hacerle esta modificación al circuito. La modificación que le vamos a hacer es esta aquí. Le voy a agregar estas resistencias R3 y esta RD. Y voy a seguir manteniendo esta R1 igual a esta R1, esta R2 igual a esta R2 y con las tolerancias lo mayor posible. Lo más pequeña posible, la tolerancia, para que sean lo más parecido posible. Entonces vamos a ver cuánto cambió mi salida cuando agregué esta etapa aquí. Aquí les tengo la ecuación de salida, pero vamos a hacer el análisis. Es importante hacer el análisis de dónde sale esta ecuación. Entonces, analizando esta etapa anterior, nosotros ya sabíamos que Vout era igual a R1 sobre R2, V1 menos V2 prima. Lo puse hace un rato con un menos, pero era porque invertí esto. Entonces ahora metí el menos para que volviera a quedar así. Entonces, esa es la relación de salida a partir de esto. Ahora veamos cómo afectó mi circuito haberle agregado esto de aquí. Entonces vean que aquí tenemos V2, lo ven en el V+, y en este otro V+, tenemos V1. Y vean que en los dos tenemos retroalimentación negativa. Entonces en los dos vamos a poder aplicar cortocircuito virtual. Recuerden, por aquí no entra corriente, ni por aquí entra corriente. Eso quiere decir que si yo supongo una corriente que fluye por aquí, que lo voy a llamar ID, esa corriente pasa por aquí, como aquí no entra corriente, esa misma corriente ID pasa por aquí, y como por aquí no entra corriente, esa misma corriente ID pasa por aquí, y luego llega aquí. Y ya aquí, no, aquí ya no me importa qué pasa, solo sé que esta corriente es la misma. Entonces, si hago esa corriente la misma, vean que la tensión V2' tiene que ser igual, vamos a ver, listo, así. Vean que la tensión que hay desde aquí hasta aquí es la tensión V2' menos V1', ¿lo ven? Porque es el mismo nodo. Entonces esa tensión que hay aquí es
V2' menos V1'. Y esa tensión es exactamente igual a la tensión de esta resistencia, más la tensión de esta resistencia, más la tensión de esta resistencia. Es decir, es lo mismo que ID por R3 más RD más R3. Es decir, V2' menos V1' es igual a ID por R2R3 más RD. Ok, listo, pero de nada me sirve esa variable ID, ¿verdad? Porque esa variable ID no quiero que algo esté en términos de corrientes. Vean que lo que tengo aquí es V menos y vean que lo que tengo aquí es el V menos de abajo. Entonces, por cortocircuito virtual, este V menos es V1 y este V menos es V2 por cortocircuito virtual. Eso quiere decir que V2, perdón, V1 menos V2, porque esta es la dirección que le di a la corriente. Ah, no, más bien puse V2 menos V2, qué lindo. De esta ecuación tengo que V1 menos V2 es igual a ID por RD. Es decir, que ID es igual a V1 menos V2 entre RD. Buenísimo. Y si reemplazo en esta ecuación, tengo que V2' menos V1' es igual a V1 menos V2 sobre RD por 2R3 más RD. Y ahora, si esta ecuación es 1 y esta ecuación es 2 y 2 en 1, tengo que VO sería igual a R1 sobre R2 por V1' menos V2', que es esto con un menos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Vamos a ver. A ver dónde nos quedó ahí. Ah, ok, sí, es esto con menos. Entonces me queda V2 menos V1 RD. Voy a ponerlo así más bonito. Voy a poner toda la ganancia junto. R1 por R2 sobre 2R3 entre RD más 1 por V2 menos V1, esto es al revés, esto sería V2 menos V1. Listo, ahí, vamos a ver. Ok. Ok. Ok, listo. Ya vi dónde me equivoqué. Que si esta tensión la defino de esta manera, debería haber definido la corriente de esta manera. Para allá. Y entonces aquí es más y aquí es menos.
X para acá. Porque aquí pasamos de un valor mayor a uno menor y estos son elementos pasivos. ¿Ya? Ahí es donde cometí el sacrilegio. Entonces esto más bien es así. Listo. Y ahora sí esto me da igual que en la diapositiva. 1 menos V2. Listo. Genial. Entonces, vean que ahora sí llegamos a esta relación. Llegando a esta relación, vean que la salida depende de las entradas que venían desde el puente Whetstone por todo este tema que es la ganancia. 1 más 2R3 sobre RD por R1 sobre R2. O sea, todo esto aquí es la ganancia. Entonces vamos a, una vez que ya hicimos las ecuaciones, vamos a limpiar un poquito aquí y todo esto aquí es lo que vamos a llamar la ganancia. ¿Ok? Esta es la ganancia. Entonces, si yo elijo R1 y R1, R2 y R2, elijo R3 igual a este R3, siempre pensando en la menor tolerancia posible, nos queda este RD por definir. Es decir, que si yo defino este y este, para que cumpla esta ecuación, es decir, este R realmente igual a este R realmente igual a este y este realmente igual a este, llego a esta relación. ¿Qué es lo chido de esta relación? Que vean que si esto es constante, esto es constante, esto es constante, y esta RD la hago variable, solo tengo que poner el potenciómetro aquí. Aquí vendría a ser nuestra resistencia variable. Así. Es decir, puedo cambiar la ganancia de todo mi amplificador de instrumentación, porque ya cuando llegamos a esta etapa se le llama amplificador de instrumentación, en un único punto y manteniendo todos los que se tengan que mantener iguales, pues iguales con la menor tolerancia posible. Entonces, voilà, señoras y señores, les presento el amplificador de instrumentación, donde la RD es la resistencia variable con la cual variamos la ganancia y de esa manera podemos, pues, después de una calibración, hacer un reajuste de la ganancia en caso de que fuera necesario, siempre y cuando para demostrar que efectivamente cuando aquí yo tenga 15 newtons hacia afuera, aquí yo tenga los, en este caso, como esto ya se invirtió gracias al amplificador de instrumentación, tengamos aquí los 10 volts y cuando esto es más bien 15 newtons hacia afuera, la salida sea menos 10 volts. Es decir, que el sensor mida fuerzas entre 15 newtons y menos 15 newtons y ofrezca salidas de 10 volts hasta menos 10 volts de manera lineal. ¿Qué les parece? ¿Queda claro por qué usamos un amplificador de instrumentación con sensores y no simplemente un amplificador inversor? Ok, buenísimo. Entonces, para recapitular, hacemos todo esto para que, primero amplificadores aquí para tener impedancia infinita y no modificar el puente de Whetstone. Luego tenemos esta etapa que va a ser el que va a restar la señal V2 y V1 y dejárnoslo con un único punto de la salida a tierra. Luego, estas resistencias tienen que ser iguales para que se cumpla esto. Entonces las dejamos con la menor tolerancia posible. Y finalmente, si necesitamos cambiar la ganancia, la cambiamos en un único punto, variando esta resistencia que se llama RD. Ahí es donde tendríamos nuestro potenciómetro o nuestro resistor variable para así, pues, variar la ganancia de todo mi amplificador de instrumentación en un único punto. Y así no perder ese equilibrio que estábamos intentando mantener durante toda la fabricación del amplificador de instrumentación. Siempre recordando que en el tema de sensores no podemos permitir errores o tenemos que más bien minimizar al máximo los errores. ¿Alguna pregunta?
Ok. Ok, entonces ya estamos en este punto. Vean que ya esta salida que sea desde menos 10 volts a 10 volts para una fuerza entre menos 15 newtons a 15 newtons es ya en este punto del nuestro diagrama de bloques. Ya aquí tenemos información utilizable. Ya nosotros sabemos que esos 10 volts corresponden a 15 newtons y que menos 10 volts corresponden a menos 15 newtons. Esa información queremos ponerla en una pantalla de esas LCD que diga 15 newtons, así como pixeleado, estilo retro. Queremos hacer eso, poner una pantalla de segmentos de 8 dígitos, 15 newtons. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para que esos 10 volts lleguen, ese Vout de que se mueve entre 10 volts y menos 10 volts, llegue a una pantalla de estas de segmentos? Si estas pantallas, si alguno ha trabajado con una pantalla de 8 segmentos, son esas pantallas como de relojes de antes que tienen así, dibujado un 8. Son pantallas de 7 segmentos, porque vean, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segmentos. Son 7 LEDs que dependiendo, de aquí tiene un poco de patillas y aquí tiene otro poco de patillas. Dependiendo de cuáles de estas sean unos o ceros, así va a ser cuál de estos LEDs se enciende y así registrar un número. Entonces, para poder utilizar este tipo de pantallas, necesitamos que la información esté de manera digital, no así analógica, porque la pantalla no entiende analógico, entiende un 1, un 0 en alguna de sus patillas, y digamos, si yo hago la combinación 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, de los 7 bits, aquí solo se enciende así. Es como las pantallas de segmentos, solo se enciende así. Entonces forma un 0. Si digamos yo pusiera en una de estas pantallas de 7 segmentos un 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y otro 1 aquí, digamos, la pantalla se vería así. Solo iluminaría este LED y este LED, formando un 1. Y así para todos los diferentes números que puede formar, que serían del 0 al 9. Así es una combinación diferente de esos bits que tiene aquí. Entonces necesitamos convertir estos 10 volts en alguna manera en bits para que yo en una pantalla estas de segmentos, que son las más viejas posibles, se muestre el número. En este caso, como son 3 números, digamos, tendríamos 3 pantallas, por lo cual es más urgente aún convertir esto en bits para poder manejar todas estas patillas. Este para que muestre el 1, este para que muestre el 15 y este otro especial que muestre no sé, letras. Entonces necesitamos construir esta pantalla, se construye a partir de estos 3 elementos. Entonces, necesitamos convertir esa información utilizable en información binaria, en unos y ceros. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos a partir de un convertidor analógico digital. Ya hasta el momento yo creo que en el capítulo 2 yo les dije que, o en alguna tarea me parece, les puse un tipo de convertidor que era de digital analógico. O se los voy a poner en una de las siguientes tareas. Ya no me acuerdo, porque ya he dado tantas veces el curso que no sé qué he hecho y qué no he hecho. Entonces, vamos a analizar el que es ahorita de analógico a digital. Es decir, queremos convertir esos 10 volts en una serie de bits. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Ok. Entonces, este es el diagrama del circuito que vamos a estudiar. Se llama convertidor analógico digital de rampa simple. Y aquí quiero que me pongan mucha atención porque no voy a tirar tantas ecuaciones, sino voy a explicarles el flujo de la señal. Entonces, vamos a pensar que la salida de hace un rato, la salida de la etapa anterior, para este ejemplo, no va a ir de 0, no va a ir de menos 10 a 10, sino que va a ir de 0 a 16. Imagínense que lo organizamos diferente, escogimos otras variables y al final obtuvimos que la salida es de 0 a 15 newtons, nada más.
y entonces va de 0 a 16 volts. De alguna manera, jugando con las ganancias, logramos esto, que la fuerza va de 0 a 15 newtons y la salida va de 0 a 16 volts. De alguna manera, jugando con las ecuaciones. Todo lo que yo quiero es tener una serie de bits. ¿Se acuerdan? Aquí, mis pantallas de 8 segmentos, ¿lo ven? Yo quiero mostrar esos segmentos. Entonces, voy a suponer que este contador es de 8 bits. Es decir, esta señal la vamos a convertir a 8 bits. Si ustedes ya llevaron circuitos digitales, que ojalá fuera así, saben que por cada bit tenemos 2 a la n combinaciones diferentes. Es decir, que en 8 bits nosotros podríamos tener 2 a la 8 combinaciones diferentes. Si hacemos 2 a la 8, me doy cuenta que son 256. Es decir, que tenemos 256 combinaciones diferentes. Donde lo que queremos hacer es que cuando los bits sean 0, el número 0 en bit equivalga a los 0 volts. Y cuando tenemos en la combinación 255, que sería la última combinación posible, que podemos lograr en bits, tendríamos los 16 volts. Eso es lo que queremos lograr. Y si tenemos un valor en el medio, digamos 8 volts, y queremos que sea un valor en el medio en bits. Entonces son el bit número 128. Sería el bit del medio. ¿Entienden esta escala que estoy haciendo? ¿Quién aquí no ha llevado circuitos digitales? Yo, profe. Yo. Ok, 2 personas nada más no han llevado circuitos digitales. Ok, porque es importante. Entonces voy a devolverme un poquito a explicar los circuitos digitales. Entonces, como la computadora solo entiende unos y ceros, es muy fácil decir a la computadora, mira, te llegó 0. Ok, te llegó 0. Mira, te llegó un 1. Ok, muy fácil, 1. Pero si yo le quiero decir a la computadora, mira, te llegó un 2, ¿cómo hago si la computadora solo entiende ceros y 1? Bueno, eso se hace mediante lenguaje binario. En vez de ya solo tener un único bit, voy a tener 2 bits. 0, 0 va a representar el 0. 0, 1 va a representar el 1. 1, 0 va a representar el 2. Y 1, 1 va a representar el 3. Como ven, tengo 2 bits. 2 a la 2 bits son 4 combinaciones diferentes. El 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Es decir, que puedo pasar estos 3 valores a estos valores en binario. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quisiera representar el 4? Ya 2 bits no me alcanzan. Yo necesito 3 bits. 0, 0, 0 equivale al 1. 0, 0, 1 equivale al 0. Este equivale al 1. 0, 1, 0 equivale al 2. 0, 1, 1 equivale al 3. 1, 0, 0 equivale al 4. 1, 0, 1 equivale al 5. 1, 1, 0 equivale al 6. Y 1, 1, 1 equivale al 7. Si lo ven, tengo 8 posibles soluciones, 8 posibles combinaciones. 2 a la 3 es igual a 8. ¿Lo ven? Todas las combinaciones posibles. Eso quiere decir que si yo ya no tengo 3 bits, sino 8 bits, puedo tener combinaciones desde 0, 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, donde 0, 0, 0 equivale al 0 y 1, 1, 1 equivale a 255. Y pues siguiendo esta misma lógica, ¿verdad? Pues los valores, las combinaciones intermedias son los valores intermedios entre ellos dos. Entonces así es como yo, a pesar de que la computadora solo entienda un 1 y un 0, yo le puedo enseñar a la computadora a contar desde 0 hasta 255, a partir de varios bits, a partir de varias eh, combinaciones posibles. Entonces ahí está el resumen ejecutivo de circuitos digitales. Entonces, ya sabiendo eso, ya lo que haga la computadora con esos bits ya no me interesa en electrónica analógica. Yo nada más necesito lograr darle los bits. Es decir, que si le di 16 volts, yo quiero darle el valor más alto, 255. Si yo le di 15,5 volts, quiero darle 254, por decir un ejemplo. Y si yo le doy 0 volts,
quiero darle a la computadora el número 0. Si yo le doy 7,5 volts, quiero darle a la computadora el número 128. ¿Por qué? Porque este número en binario, él sí lo entiende y ya él va a entender, ok, si me llegó un 128 en binario, que sería una combinación de unos y ceros específica, me llegaron 7,5 volts. Si me llegó en binario 255, o sea, me llegó 1, 1, 1, 1, 1, 1, me llegó 16, significa que entraron 16 volts, es decir, entraron 15 newtons. Así es como vamos convirtiendo las cosas. Primero variable física a variable eléctrica, después de variable eléctrica a mundo digital. Entonces, vean que no hemos visto cómo se hace, cómo hago para convertir estos 16 al número 255. Y vean que esto no es una conversión de ganancia, porque no vamos a hacer un mundo analógico, sino necesito lograr ponerle 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 a la compu. Es decir, aquí tiene que ir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, si aquí es 16. Si fuera 0, aquí tiene que ir 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y dependiendo del valor que sea, así va a ser la combinación de los bits que va a ir ahí. Y esos bits de ahí después van a la pantallita con una conexión especial, que tampoco vamos a ver en este curso, pero van a una pantallita. Ya en este punto es facilísimo poder poner aquí los 15 newtons si yo ya le llevé este número de ceros y unos. Ya ahí es facilísimo, por eso no lo vamos a ver. Lo que nos interesa ver es cómo del valor que pueda ir en la entrada desde 0 a 16 volts pueda tener en la salida ese 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, puede entrar aquí este 256. Aquí. Ya vamos a ver cómo lo hace. No entra el 256 puro ahí, sino ya vamos a ver cómo lo hace. Antes de empezar, ¿todos claros con el mundo digital? ¿Les queda alguna duda de los bits? Los compañeros que no han llevado circuitos digitales principalmente. Ok, si no hay dudas, entonces ahora sí lo voy a explicar. Ya hay que partir de la base que ya entienden ese tema de los bits. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este amigo aquí es un integrador. ¿Lo ven? Es un integrador. Donde lo que va a integrar es una tensión constante. Si yo integro una constante, lo que tengo es una ecuación lineal. ¿Lo ven? Y yo voy a elegir R y C y VREF, elijo los tres valores a mi conveniencia, de manera que cuando pasen 256 milisegundos, la salida ha llegado a los 16 volts. ¿Se acuerdan? Esta gráfica es justo V out. Como es una integral y estamos integrando una constante, esta integral, vean que va a dar esto de aquí, donde esto de aquí es constante y esto es t, que es la variable, el tiempo. Es decir, esto es una ecuación lineal. Si es una ecuación lineal, se ve de esta manera. Ahora, ya les dije, yo elijo todo esto de aquí para que todo esto de aquí sea menos, todo esto de aquí sea más bien más, es decir, VRF debería ser negativo para cancelar este menos. Todo esto sea 1 entre 256. Eh, entre 256. Vamos a ver, eso sería 1 entre 256 milis por 16. Eso tiene que valer esta pendiente para que cuando T sea 256 milisegundos, la salida sea 16 volts. Entonces, elijo ese R, ese C y ese VREF de manera que yo logre esto. 16 entre 256 M. Que sería lo mismo decir 16 entre 256. Sería lo mismo darle una ganancia de 62,5. Sería exactamente lo mismo. Elegir que R, 1 sobre RC por VREF y por ese menos sea 62,5. ¿Cómo lo hago? Con la combinación que me dé la gana. No importa, porque yo como diseñador solo me interesa cumplir esta ecuación. Entonces pongo la combinación que yo quiera. Ahora que ya sé eso. Entonces ya sabemos que una vez que yo encienda el circuito, él empieza y llega a su valor máximo en 256 milisegundos. ¿Para qué quiero yo eso? Para que
entre a este comparador. En este comparador, en el V menos, va a ir la salida integrador, es decir, esto. Y en V más va a venir la salida de mi amplificador de instrumentación. Es decir, que si tenemos 16 volts, aquí aquí va a estar mi amplificador de instrumentación. Voy a dibujarlo así. Voy a poner amplificador de instrumentación y vamos a suponer que están los 16 volts. Ok. Vean que cuando esto empieza aquí en 0, en t igual 0, t igual 0, este VO vale 0. Es decir, V más en este comparador, V más es más grande que V menos. Es decir, aquí hay 5 volts, suponiendo que esté alimentado con 5 volts y con tierra. Si aquí hay 5 volts en la patilla reset. Y esto de aquí, adivinen qué es. Esto de aquí es un LM555 funcionando como astable con un duty cycle del 50% y una frecuencia de 1 kHz. Como lo habíamos visto en una clase, eligiendo R1, R2 y C, y haciendo esta conexión específica, yo puedo lograr esto y esto. Y lo vimos hasta con el simulador. Entonces no voy a decir cuánto vale R1, cuánto vale R2 y cuánto vale C, porque podrían ser cualquier combinación posible que logre esto. Entonces nada más es para saber que eso genera pulsos. Como es astable, significa que aquí está entrando una señal de este tipo. Así. O sea, un reloj de 1 milisegundo. Es decir, en lo que pasa de aquí hasta aquí la señal, ese tren de pulsos va entrando por aquí, a este simbolito que significa reloj. Esto es de circuitos digitales. Si alguien ya llevó circuitos digitales, entiende lo del reloj. Si alguien no lo ha llevado, lo único que significa es que aquí yo le tengo que meter una señal para que él pueda hacer las cosas con cierto orden. Si yo le pongo una señal de 1 milisegundo de periodo, significa que cada milisegundo él hace algo. Si yo le pongo una señal de 1 microsegundo, significa que cada microsegundo este amigo haga algo. Y como es un contador, lo que hace es ir contando. Cada vez que le entra uno de esos pulsos, él cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Cada vez que le entra uno de estos, él va contando. Entonces él empieza, le llega uno, le llega otro, 2, le llega otro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y como es de 8 bits, va a contar hasta 255. Cuando él llegue a 255, se reinicia la cuenta. 1, 2, 3. Eso por eso se llama contador. Cuenta cada vez que le llega un pulso del reloj aquí. Eso es lo que hace el contador. Entonces, volviendo. El hecho que esto esté en 5 volts significa que aquí en reset entraron 5 volts y como reset había que ponerle 0 volts para apagarlo, el LM555 está encendido. Es decir, él está emitiendo pulsos. 1, 2, 3, 4, 5. Un pulso cada milisegundo. Aquí 1, 2, 3. Y esta rampa al mismo tiempo cada milisegundo va creciendo porque depende de esta ecuación. Entonces, ¿qué pasa en este convertidor? Que mientras este amigo va contando, este amigo va creciendo. Y van sincronizados, porque vea que mientras lo que este pasa en 1 milisegundo, aquí también pasa 1 milisegundo. O sea, van sincronizados. Ahora, voy a imaginarme para que sea más entendible que aquí en el sensor habían de los 15 newtons, 7,5 newtons. Eso equivalía a 8 volts en mi nueva escala. Es decir, aquí hay 8 volts. Entonces esto va a ir subiendo, pasa 1 milisegundo, cuenta. Pasa otro milisegundo, cuenta. Pasa otro milisegundo, cuenta. Y así, cuando hayan pasado 128 milisegundos, esto va a haber llegado a 8 volts. Es decir, esto va a haber llegado hasta 128 cuentas y vamos a asignarle un valor. Puede ser, digamos, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. No sé, el valor en binario que represente 128 con 8 bits. Entonces, mientras este va contando, este va contando. ¿Qué pasa cuando llegamos a 128 milisegundos? Que justo en 128 milisegundos, V menos se hace más grande que V más. Por lo tanto, esta salida cambia a 0 volts.
Si esto cambia a 0 volts, esto cambia a 0 volts. Y si le pongo 0 volts en reset, esto se apaga. Es decir, pare de contar. Literal, pare de contar. Entonces, como paro de contar, justo en 128 milisegundos, eso le va a asignar en 8 bits el valor de 128. Es decir, él va a poner aquí 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, suponiendo que ese sea el valor de, aunque creo que más bien el valor de 128 es así. Ahorita tendría que hacer la conversión, pero voy a ponerlo así. Ese valor equivale a 128. Y se detuvo el circuito. Es decir, que este sistema, vamos a repasarlo una vez más, la salida empieza en 0, empieza a contar el tiempo. Cada milisegundo que pasa aquí es un milisegundo que pasa aquí, porque esta señal está entrando, y apenas esta salida de este integrador sea más grande que la comparación o la referencia de mi amplificador de instrumentación, hace que pare de contar. Y donde paró de contar, ese es el valor en binario que le vamos a dar. Y así funciona el convertidor analógico digital de rampa simple. ¿Alguien le queda alguna duda de cómo funciona? ¿O tiene alguna consulta? Sin vergüenza, ya sea en el chat o hablando o no creo que solo esas dos formas nos quedan. ¿Queda claro cómo funciona? ¿Cómo convertimos esos 8 volts a 128 en binario? Ok. Una vez más, vamos a repasar un ejemplo más para que quede claro. Ahora supongamos que en nuestra instrumentación entraron 15 newtons. Esos 15 newtons equivalen a 16 volts. Es decir, en este V más tengo 16 volts. Arranca el convertidor. El convertidor le va a tomar todo este tiempo llegar a los 16 volts, 256 milisegundos. Es decir, él contó 256 escalones. Y a donde quedó fue a la combinación más grande posible. Este FF significa 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y así, de 16 volts pasamos a 1, 1, 1, 1, 1, 1, que representa el número 255, que es el número más alto que se puede expresar con 8 bits. Entonces yo creo que después de esta idea de los 8 bits, entienden por qué las computadoras trabajan a 64 bits. Imagínense si las computadoras de hoy en día trabajan a 64 bits. Significa que ellos entienden instrucciones de 2 a las 64 posibles soluciones. Es decir, que una computadora puede obtener 1.84 por 10 a la 19 opciones diferentes y por lo tanto tiene 1.84 por 10 a la 19 cosas diferentes que hacer dependiendo de la opción. Entonces, por eso es que las computadoras trabajan a tantos bits, ¿verdad? Este computador trabaja 8 bits, entonces solo tiene 256 opciones posibles. Cada una de esas opciones posibles va a representar esta variable. Por ejemplo, si tenemos la opción 255, vamos a tener 15 newtons. Si tenemos la opción 128, vamos a tener 7,5 newtons. Si tenemos la opción 0, tenemos 0 newtons. Y así para sus valores intermedios. Como ya tenemos esto en bits, ya desde una computadora es facilísimo decir, ok, si me llegó 255, ponga en la pantalla 15 newtons. Con 128 ponga en la pantalla 7,5 newtons y con 0 ponga en la pantalla 0 newtons. Y eso ya lo puedo hacer programado, facilísimo, o con electrónica digital. Entonces se vuelve ya sencillo y ahí el mundo analógico deja de existir. Y ahí no le interesa. Cumplió su tarea al llevarle el valor que necesitaba. Exacto, Eric. Es lo mismo que cuando un microcontrolador dice que trabaja 16 bits. Significa que solamente tiene 2 a la 16 opciones disponibles. ¿Qué es lo que pasa en una computadora? Que no solo le entran los 8 bits, sino que dependiendo de la señal de reloj, por ejemplo, una computadora también tiene su señal de reloj. Uno lo puede ir a ver en el procesador. Uno abre un procesador, le dice cuánto es la frecuencia máxima de oscilación del procesador, no sé, 16 megahertz, 15 gigahertz, dependiendo la velocidad del procesador, ¿verdad? Y eso significa que cada periodo, es decir, cada 1 sobre f, él recibe
en el caso de ese microcontrolador que vos decís de 16 bits, él recibe un tren de 16 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Recibe ese tren en 1 sobre F. Después, cuando pasó T1 en T igual 2 o en T2, en T igual T2, más fácil, le llega otro tren diferente. Es decir, un tiempo después del reloj le vuelve a llegar una nueva instrucción. Ahora multipliquen eso un montón de veces. Entonces, cuando en una computadora uno llega y le da clic a la pantalla, ese pequeño clic provocó un montón de trenes de bits que van hacia el procesador y el procesador dice, uy, mira, él está dando clic en el botón de Google. Voy a recibir y me di cuenta que le dio clic al botón de Google porque me llegó toda esta serie de bits. Entonces ahora voy a mostrarle Google. Entonces le devuelvo toda la serie de bits a un monitor y el monitor lo entiende y pone en la pantalla. Ok, eso ya significaría una, digamos, lo que le llamamos resolución. Imagínese que usted entre con un valor de 0 a 15 volts. Puede ser cualquier valor de 0 a 15 volts, pero usted solo tiene 2 bits. Y significa que su contador solo puede hacer esto. Es decir, en el primer instante, o le da el 0 o le da el 1, donde el 0 representa 0 volts y el 1 representa 15 volts. Suena un poco sin gracia, ¿verdad? Pongamos 4 bits. Si ponemos 4 bits, el 0 representa 0 volts, el 0,1 representaría 3,75 volts, el 1,0 correspondería a 7,5 volts. Necesitaba organizarlo diferente. Necesitaba dividirlo entre 3. 15 entre 3 son 5. Ok, entonces son 0,1 son 5 volts, 1,0 sería 10 volts y 1,1 sería 15 volts. ¿Qué pasó con los valores intermedios? Se perdieron. No, fue información que se perdió. ¿Por qué? Porque es cierto, analógicamente me llegaron, no sé, por ejemplo, 7,5 volts, que correspondían a 7,5 newtons. Pero cuando lo pasé a mi convertidor analógico, vean que esa opción no está aquí. O sea, los 5,5 volts no está en ninguno de esos. Entonces, al convertidor analógico digital le toca o escoger este amigo o escoger este amigo, cualquiera de los dos. Al haber escogido uno que no es su valor real, significa que la calidad se pierde, o sea, perdimos información. En el caso de un micrófono, si un micrófono tiene más bits, tenemos un mayor rango dentro de su convertidor, es decir, cada valor es más preciso al valor que tiene que ser. Mientras que si tenemos menos bits, hay más pérdida de la información y por lo tanto es de menor calidad. Los convertidores analógico digital, las características que los definen entre cuál es mejor convertidor o cuál es peor, uno es su velocidad, porque vean que, por ejemplo, en este que acabamos de ver, a él le toma siempre 256 milisegundos dar una medición precisa, porque hasta que no hayan pasado los 256 milisegundos, yo no puedo asegurar que la haya terminado. Entonces, esa es la velocidad, qué tan rápido tarda en lograr la conversión. Y la segunda variable importante es el número de bits. Mayor cantidad de bits, pues más información es posible, digamos, convertir. Mayor información posible que convertir, es más complicado el convertidor analógico digital y por lo tanto, más velocidad implica mayor precio, más número de bits implica mayor precio. Por lo tanto, el convertidor analógico digital también siempre se escoge dependiendo de la aplicación. Espero con eso haber respondido tu pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Esto que les acabo de explicar, todo esto que les acabo de explicar de que aquí se pierde información y que a la hora de esto se le llama cuantificación y esa pérdida, todo eso se ve al puro inicio de circuitos digitales, ¿verdad? Pero para entender algo que funciona pasando de analógico a digital hay que entender un poquito lo digital, por más analógico que seamos, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta?
Ok, este convertidor de rampa simple es el más tuerca de todos. Entonces, este convertidor es el que menos se usa, ¿verdad? Porque vean que tiene una limitante muy grande. Tiene el tiempo que dura y tiene un problema que en la vida real se vuelve difícil de lograr. ¿Cómo hacer que este amigo arranque al mismo tiempo que este amigo y este amigo? Porque yo les dije, están sincronizados. Qué difícil, ¿verdad? Porque recuerden, este amplificador tiene un slew rate, es decir, esta integral tampoco la puede hacer inmediatamente, o sea, también va a tener un tiempo máximo en el que él puede hacer crecer esta señal, tampoco la puedo hacer crecer a la velocidad que yo quiera. Entonces él me limita en velocidad. Este señal de reloj me limita en velocidad, pero digamos que la estoy escogiendo a conveniencia con esto. Entonces no hay tanto problema con eso. Pero el problema es cuando yo quiero decir, ok, usted arranque primero, usted arranque al mismo tiempo que arranque esto, cuando la señal de este amigo depende de la de este amigo. Es decir, a él le toma este tiempo dar una salida y a este amigo le toma otro tiempo dar una salida y luego arranca este. Es decir, están desincronizados. Por más que yo lo intente, va a ser muy difícil o muy tedioso lograr que tanto este amigo de este lado esté sincronizado a este amigo de este otro lado, o a este sistema esté sincronizado a este sistema. Eso es sumamente difícil. Por eso este convertidor de rampa simple es el más malo de todos, pero es el que es más fácil de explicar. Vamos a ver uno un poquito más complejo y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Este amigo aquí. Boom. Boom, véanlo. Una vez más. Boom. Vean lo que creció. Cambios importantes. Este se llama de rampa doble. Y hay demás categorías, ¿verdad? Pero ya no los vamos a ver porque utilizan otras tecnologías y ya se salen del curso. Pero al menos este me gusta, este me gusta. Entonces, boom, de nuevo. Vean los cambios principales. Lo primero es que la entrada ya no la vamos a poner aquí en V+, sino vamos a aterrizar V+. Lo segundo es que aquí ya no vamos a poner VREF, sino vamos a poner un switch que cambie entre la señal de entrada y VREF. Qué complejo se volvió esto. Y ahora vamos a, de alguna manera, que este contador active ese switch para cambiar de la entrada a VREF. Póngame mucha atención porque este se vuelve complicado, no es tan fácil de ver a la primera. Y como les dije, esta materia de estos convertidores, lo que me interesa es que los entiendan, que comprendan. No va a haber un ejercicio como realice un convertidor analógico digital, porque vean que no sabemos qué hay aquí adentro, cómo hacemos este switch. O sea, eso no, lo que me interesa es que lo comprendan porque es información que un estudiante de electrónica 2 debe conocer. Entonces, vamos de nuevo, analicemos. Entonces, primero va a estar aquí la señal de entrada. Vamos a suponer que entran 7,5 newtons que correspondían a la salida de mi amplificador a 8 volts, pensando una vez más que el amplificador está hecho de 0 a 16 volts, pensando que vamos de 0 a 15 newtons. Entonces, si tenemos en nuestro sensor 7,5 newtons, eso equivale a 8 volts, es decir, aquí tenemos 8 volts. Vean que estos son 8 volts constantes y este amigo sigue siendo el mismo integrador. Vean que como ahora estos 8 volts son positivos, vean que la salida es esto, de aquí. Menos 1 sobre RC, VI de T de subida. Se le llama subida porque es el tiempo de carga. A pesar de que parezca que va bajando, se le va a llamar subida porque si le hacemos valor absoluto a esto, va subiendo. Alejándose del cero. Por eso se llama de subida. Entonces, imagínense que esto fuera 8 volts. Si esto fuera 8 volts y yo ya elegí que 1 sobre RC por VI, cuando hayan pasado 256 milisegundos, me dé 2 volts. Es decir, yo ya elegí 1 sobre RC para que 1 sobre RC por los 8 volts me dé menos 2 volts. O sea, yo lo elegí a conveniencia. Yo escogí cuánto valía R y cuánto valía C y logré hacer que cuando pasaran 256 milisegundos, con una entrada de 8 volts, la salida sean menos 2 volts, que es lo mismo que esta ecuación de aquí. Ok. Pasan los 256 milisegundos. Pasan los 256 milisegundos. Vean que este valor va hacia el menos.
Entonces, como va hacia el menos, ¿quién es más grande? V menos, V más. Más grande, V más. Entonces, es decir, aquí hay 5 volts y como en reset hay 5 volts, el amigo está funcionando. Si el amigo está funcionando, este amigo va contando. Va contando, va contando, va contando. ¿Cuál es la diferencia? Que este contador ahora es un contador up-down, ya no es un contador normal. El contador normal hacía así. ¡Pum! Y volví a empezar. El contador up-down hace así. Cuenta de subida hasta 256 y cuando llega a 256 empieza a bajar desde 250, bueno, hasta 255 y empieza a bajar hasta cero de nuevo. ¿Ven? Sube y luego baja. Ahí no dibujo toda la escalera porque no me cabe, pero entiendan que él va contando, cuenta de 0 hasta 255, que es este primero 256 milisegundos, ¿verdad? 256 milisegundos, llegamos de 0 hasta 255. Y luego, vean lo que pasa. Cuando estamos aquí, llegamos a una salida de menos 2 volts. Este amigo es más grande que este y por eso tenemos 5 volts. Cuando él llega al valor máximo y se va a reiniciar, él envía una señal por aquí. Esa señal activa este switch y lo pasa aquí. Al pasarlo aquí, vean que tenemos menos VREF. Es decir, mi integrador va a empezar a integrar ya no este valor, sino que va a empezar a integrar este VREF. Como ese VREF es una constante y ya nosotros elegimos R y C, pues ese VREF siempre va a caer con esta pendiente, ya sea que caiga aquí, o caiga desde aquí, o caiga desde aquí. Vean que esa pendiente siempre es la misma. ¿Para qué quiero que esa pendiente sea la misma? Porque si anteriormente la salida estaba en menos 2 y yo lo paso VREF y empiezo a integrar, esa salida va a pasar de esos menos 2 a buscar el 0, porque este integrador va a provocar eso, que se empiece a integrar esta salida desde menos 2 hasta buscar el 0. Cuando él llega a 0, se hace más grande el V menos que el V más, o se hace iguales, digamos. Podría pensar que se hacen iguales mejor. Se hacen iguales. Si se hacen iguales, aquí se pone 0 volts, aquí se pone 0 volts, este amigo se para y este amigo para de contar. Entonces, ¿qué fue lo interesante de esto? Que esta última cuenta, la de bajada, siempre tiene el mismo ritmo. Entonces llegó, pum, paró de contar y efectivamente, como eran 8 volts, le tomó 128 milisegundos en volver a agotarse. Por lo tanto, el número que le vamos a dar es 128. Es decir, logramos pasar estos 8 volts a 128 en binario. Y así termina. Hagamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si ahora no tenemos en la entrada 8 volts, sino tenemos los 16 volts, que era el valor máximo? Bueno, él empieza a hacer esta integral. Como ahora esta ecuación, esto es más grande, pues la pendiente es más grande. Entonces esto en 256 milisegundos lo va a llevar al doble del valor de 8. ¿Ven? Porque hice la pendiente más grande. El mismo tiempo me hice la pendiente 2 veces más grande, entonces llegamos a un valor de menos 4. En lo que este llegó a menos 4, este llegó hasta 255. Manda la señal. Esta señal cambia VREF y ahora el circuito intenta integrar VREF. Como esto es constante, esto es constante, esto es constante, vea que esta curva tiene la misma pendiente que esta curva, que era lo que quería dar a entender. Y esto va a ir con el mismo ritmo siempre, ya no le va a importar la entrada. Y mientras esto avanza, esto va para abajo. Cuando esto le llegó a 0 en 256 milisegundos, esto llegó a caer desde 0, es desde 255 hasta 0. Es decir, el valor en binario de los 16 volts va a ser 255. Ahora, ¿qué pasa en un valor intermedio de ellos? Pensemos en 12. 12, él va a integrar aquí 12 con este R y este C. Eso va a provocar que esta curva llegue hasta aquí, lo cual sería menos 3 volts. Cuando esto llega a ese nivel, V menos se hace más grande que V más. Vamos a ver. Perdón, no, aún no cambia, aún no sé eso.
Llegamos a este punto, este contador llegó hasta aquí arriba, manda la señal de control aquí, cambia esto para aquí y empieza a contar hacia abajo. Cuando empieza a contar hacia abajo, esto cae con una pendiente que es igual a todas las que caigan en este sector y llegaría hasta 128 más 64, son 182 milisegundos le tomó en llegar de aquí hasta acá. Por lo tanto, el valor que le va a dar es el de 255 menos 182 milisegundos. El valor que le va a dar es el de 3,773. Ah, no, 188. Estoy haciendo, ya estoy cansado. Le va a dar el valor de 120, 182 bits en binario. En binario. Es decir, le va a dar como 1, 0, 1, 0, 0, 0, no sé, la combinación que sea. Combinación que provoque ese 182. ¿Qué fue la diferencia entre este convertidor y el anterior? Ah, que este amigo primero carga esta etapa, él va contando, pero él después de que llega a este valor, en 256 milisegundos, este manda la señal de control, los reinicia y ahora sí, empiezan sincronizados. Al empezar sincronizados, justo cuando llega aquí, detiene este y por lo menos reducimos un poquito esa desincronización entre las dos etapas. ¿Qué es lo malo de este convertidor? Bueno, que vean que este convertidor es más robusto, es decir, es más confiable su valor, porque están sincronizados, tiene los mismos bits, pero vean, ahora para tener una lectura confiable, yo necesito al menos que pasen 2 por 256 milisegundos. Es decir, este convertidor de rampa doble es más lento que el de rampa simple, pero es mucho más confiable y vean, tienen el mismo número de bits. Entonces, para que vean que cada una de esas tres variables, tanto la confiabilidad como la velocidad y como el número de bits son independientes de cada convertidor. O sea, yo podría tener un rampa doble que sea de 16 bits o podría tener un rampa simple de 64 bits o así para el que fuera. ¿Okay? Nada más entender que más bits y menor velocidad eleva su precio. ¿Okay? Y más confiabilidad pues significa más elementos también eleva su precio. Entonces, este otro convertidor es para que lo puedan comparar con el de rampa simple y entiendan cómo la conversión analógico-digital es tan compleja y cuáles son las limitantes que tiene o cuáles son las características que lo limitan. ¿Alguna pregunta? Ok. Si nadie tiene preguntas, con esto terminamos la clase de hoy. Ya solo nos faltaría, me parece, un tema para terminar la materia del segundo examen, que sería convertidores de tensión a corriente. Súper sencillo. Convertidores de tensión a corriente y nada más. Eso es lo último que nos falta. Entonces nos vemos mañana, en teoría. Por ahí yo vi como que la JASEC me quería quitar la luz mañana, entonces si de casualidad yo no tengo luz en la mañana, yo les envío un mensaje y voy a dejar una actividad sincrónica por aquello. Si yo tengo luz, no les envío ningún mensaje en la mañana y nos conectamos. ¿Sí? ¿Ok? Solo para prevenir alguna catástrofe. ¿Está bien? Listo. Nos vemos, grupo, y muchas gracias por escucharme 2 horas. Yo sé que es muy cansado, pero la clase de hoy no la podía cortar. Entonces, ahí después la repasan y cualquier duda que tengan siempre me pueden escribir. Nos vemos. Hasta luego. Listo, profe. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. A ustedes por escucharme. Nos vemos.